Bueno, pues en este tema vamos a hacer un resumen de uno de los tipos de memoria que tiene como más aplicación a la vida real, que es la memoria autobiográfica y la memoria de testigos. Y veremos también pues algunos conocimientos que tienen que ver con las falsas memorias, que serían errores que comete la memoria al codificarse o al reproducirse, ¿no? Entonces vamos a ver la memoria autobiográfica, la memoria de testigos, que es la aplicación de los conocimientos que hay sobre el funcionamiento de la memoria en entornos judiciales. Cuando hay alguien que tiene que declarar lo que ha visto, lo que recuerda sobre una escena. Bueno, si te acuerdas de los conocimientos o de las investigaciones de Ebbinghaus, él recogió sus investigaciones con una serie de sílabas sin sentido, ¿te acuerdas? ¿No? Entonces, claro, esas investigaciones realmente fueron muy útiles, pero tenían una pega, que es que no recogían el funcionamiento real de nuestra memoria, porque nuestra memoria no funciona en la vida para recordar sílabas sin sentido, sino que funciona para recordar material de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, la pregunta es si se puede extraer alguna relación entre los resultados de las investigaciones de Ebbinghaus y el funcionamiento de la memoria en los ambientes naturales, ¿no? Probablemente, ¿te acuerdas del otro investigador que era Bartlett? ¿No? Que este era el que trabajaba contando una especie de cuentos en los que luego pedía a las personas que contaran pues, lo que se acordaban del cuento. Claro, este recuerdo de los cuentos ya se presta mucho más a los sesgos de la memoria, ¿no? Es decir, si te cuentan como pasaba aquí, pues fíjate, este es un ejemplo de la historia de Bartlett, ¿eh? Una noche, dos jóvenes de Gulag, en la página 43, bajaron al río a cazar focas. Estando allí, se encontraron envueltos por la niebla y el silencio. Y entonces oyeron gritos de guerra y pensaron, puede que se preparen para la guerra. Se marcharon a la orilla y se escondieron detrás de un árbol. Aparecieron canoas, escucharon los ruidos de los remos y comprobaron que una se dirigía hacia ellos. Los 5 hombres que venían en la canoa les dijeron, ¿qué pensáis? Deseamos que vengáis con nosotros. Vamos a remontar el río para luchar contra la gente, ¿no? ¿Sabes? Son una especie como de historietas donde esto se presta mucho a que cuando tú la recuerdas, pues también recuerdas en función de tus experiencias, ¿no? Pues imagínate, si eres militar, probablemente va a ser muy relevante el escenario bélico, ¿no? Pero si eres un agricultor, quizás recuerdes más datos de lo que tiene que ver con el monte, o si te gusta hacer descenso de ríos, pues te acuerdas más de la canoa, ¿no? Y del río y de las cosas, ¿no? Entonces, este tema se acerca más a este segundo escenario, ¿no? A los sesgos con los que funciona nuestra memoria en el recuerdo de la vida cotidiana, también en el recuerdo de la propia experiencia. Entonces, en ambientes naturales, no en este ambiente que decía Ebbinghaus, ¿no? Se ha estudiado, por una parte, la memoria autobiográfica, que serían los recuerdos personales de la vida, ¿no? Estas cosas que recordamos en primera persona, los recuerdos que uno ha tenido de la vida, ¿no? Pues de la infancia, de las relaciones con la familia, de las cosas que uno ha experimentado en la vida. Y luego el otro apartado sería la memoria de testigos, ¿no? Que son el recuerdo de hechos que uno ha presenciado y después de los que toca declarar en un juicio. Que hay algunas investigaciones sobre esto, a ver luego qué te parece. Bueno,
Entonces, si comenzamos por la memoria autobiográfica, es esta memoria que es la depositaria de nuestra historia personal, ¿no? Aquí están, pues, la historia de los acontecimientos que hemos experimentado en la vida y información relacionada con nuestra persona, nuestro nombre, dónde nacimos, ¿no? El nombre de nuestros familiares, etcétera, ¿no? Y como ya puedes ver, esta memoria autobiográfica está muy influenciada por el funcionamiento de la memoria episódica y de la memoria semántica, ¿no? ¿Dónde naciste tú? En Colombia. En Colombia. ¿En qué sitio de Colombia? En Cali. En Cali. Ese recuerdo es un recuerdo episódico, ¿no? Pero también es un recuerdo semántico porque Colombia y Cali te traen un mapa, ¿no? Y ese mapa tú lo has aprendido en la escuela, ¿no? Y sabes diferenciar dónde está Colombia, en qué parte de Sudamérica, ¿no? Y eso es un conocimiento semántico, ¿no? Así que tienen estos dos de alguna manera componentes, ¿no? Episódico y semántico, ¿no? Y tienen también la connotación de la implicación personal en el recuerdo, ¿no? Sí, hay un solapamiento muy importante entre la memoria episódica y la memoria autobiográfica, ¿eh? Ya vamos a ir viéndolo a lo largo de estos contenidos. La memoria autobiográfica diríamos que tiene esta connotación de la implicación personal, que tú estás recordando en primera persona. Y hay emociones, hay pensamientos, ¿no?, que están asociados a los recuerdos, ¿no? Se trata de experiencias únicas, ¿no? Sería lo que denominamos memoria con una conciencia autonoética, ¿no?, donde uno recuerda el hecho y recuerda haber experimentado el hecho en primera persona, ¿no? Eso sería esta conciencia autonoética, ¿no? Y se ha observado que este recuerdo de los contenidos autobiográficos tiene relación con los procesos de consolidación en la memoria a largo plazo, ¿eh? Por ejemplo, pues con las veces en las que uno recuerda o habla, ¿no?, más que con la codificación que se hace en el momento de crear ese recuerdo. O quizá con la presencia de emociones que pueden consolidar, ¿no?, una experiencia una vez que se ha codificado por primera vez. Bueno, ¿qué pasa con la memoria autobiográfica? Pues que es difícil de estudiar cuánto de eficaz es el recuerdo autobiográfico. Porque así como tenemos aquí con las historias de Bartlett un texto base y luego podemos comprobar, ¿no?, yo te lo leo y tú lo repites y vemos dónde están las distorsiones, en la memoria autobiográfica tú puedes dar, y cualquiera puede dar un recuerdo de las experiencias, pero no tenemos un texto base, ¿no?, con el que comparar, ¿sabes? No hay un control en la fase de adquisición de la información. Luego no sabemos entonces si el grado de recuperación es un grado alto, es un grado bajo, cuál es el porcentaje de información que se fija, cuáles son las distorsiones, ¿no? Porque no tenemos, digamos, como el acceso a la película original, ¿no?, donde podemos comprobar y comparar. Sin embargo, fíjate, hay algunos investigadores que han hecho, oye, pues, enfoques que son originales. Por ejemplo, Linton en el 75 estuvo anotando durante 6 años los hechos de su vida, los hechos principales de su vida, ¿no? De alguna manera iba anotando como la línea base, ¿no? Y después se examinaba a sí mismo una vez al mes y observó que cuantas más veces recordaba el evento, mejor era el recuerdo.
Esto tiene que ver con lo que señalábamos antes de la consolidación de la memoria, más que con la codificación en un primer momento. Y que había también un mejor recuerdo para acontecimientos más recientes, lógicamente, ¿no? De lo más reciente uno se acuerda mejor. Había un mayor olvido de acontecimientos que se repiten en el tiempo. Pues, ay, y hace 2 meses fuiste a Pilates el martes. Pues uno no se acuerda si fue a Pilates o no fue a Pilates, ¿no? Y claro, pues también había un sesgo subjetivo para los acontecimientos mejor recordados y para los peor recordados, ¿no? Siempre nuestra subjetividad puede tender a olvidar cierto tipo de contenidos, ¿no? Porque subjetivamente son menos importantes, y también nuestra subjetividad tiende a elegir cuáles son los contenidos mejor recordados, ¿no? Bien. Bueno, también hay otro tipo de técnicas retrospectivas, preguntando por detalles de la historia personal pasada, pero tienen esta limitación que comentábamos al principio, ¿no? Pues que falta un registro objetivo de comparación, ¿no? No tenemos, digamos, como la película, ¿no? Con la que la película entera de la vida de uno, ¿no? Nadie la tiene. Bueno, ¿qué pasa respecto al olvido de los datos autobiográficos? Pues se sabe que olvido aumenta con el tiempo. ¿Qué pasa entre la adquisición de la primera memoria, del primer recuerdo, y la recuperación, ¿no? Cuanto más tiempo pasa entre la adquisición y la recuperación, pues más es el porcentaje de olvido, ¿no? Sabemos que es muy extraño que haya recuerdos en primera persona antes del segundo año de vida. Segundo, tercero, cuarto año. Normalmente los contenidos que recordamos sobre estas edades realmente son falsas memorias, porque suelen ser con mucha frecuencia historias que nos han contado, ¿no? Que luego uno tiende a interpretarlas como si las recordara en primera persona, ¿no? Pero también pueden haber vagos recuerdos, Sí. porque yo me acuerdo a veces de cosas con mi padre y yo estaba muy pequeña. Yo creo que yo tendría unos 4 o 5 años. Ahí ya puede haber, sí, puede empezar a haber este tipo de recuerdos, sí. Mira, hay recuerdos aislados, descontextualizados, pues de imágenes, escenas vagas, ¿no? Con un contenido emocional, seguramente, pues recuerdas si para ti era importante o si había alguna emoción, ¿no? En esa escena, si era agradable, muy agradable, o lo que sea, ¿no? Y bueno, hay recuerdos muy escasos de los 5 primeros años de vida. ¿Por qué? Pues porque en esos 5 primeros años ni siquiera está construido el concepto de yo, ¿no? En esos primeros años de vida, mentalmente, no hay una separación clara entre yo y el otro. Por ejemplo, ¿no? Un niño tiende a pensar con más facilidad que si a él le gusta el chocolate, a todo el mundo le gusta el chocolate, ¿no? Y si a él algo le molesta, eso es molesto para todo el mundo, ¿no? Como que no está clara esa diferencia de, bueno, a mí me puede gustar el chocolate, pero a ti no, a ti te gusta otra cosa, ¿no? Entonces, este yo cognitivo no está muy establecido y al no haberse configurado este yo, no se pueden fijar recuerdos ligados al yo en primera persona como algo diferente al resto, ¿no? ¿Vale? Y también se ha relacionado esta ausencia o disminución de los recuerdos antes de los 5 años porque el lenguaje no está del todo desarrollado y es el lenguaje lo que permite organizar la memoria, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿No? Es el lenguaje la que nos permite estructurar quién es el padre, el abuelo, la abuela, la madre, las hermanas, los hermanos, ¿no?
Si no tienes estos conceptos, no puedes recordarlo en este tipo de términos, ¿no? Luego también está, bueno, pues aún inmadurez del lenguaje dificulta la consolidación de recuerdos de la memoria autobiográfica antes del 5.º año, ¿no? Fíjate cómo se ha relacionado la riqueza, ¿no? O el tipo de lenguaje de la madre, el tipo de lenguaje que la madre emplea con el niño, después con los recuerdos autobiográficos del niño, ¿eh? Mejor recuerdos, o sea, un lenguaje más rico después facilita los recuerdos autobiográficos, ¿no? Y también se ha observado que el nivel de lenguaje del niño está relacionado después, a lo largo de la vida, con el grado de recuerdo posterior, ¿no? Un lenguaje más rico va a permitir un mejor recuerdo posterior. Y respecto a la pregunta que hacéis sobre si influye el género en el recuerdo y la impresión de que las mujeres son mucho más específicas en sus recuerdos que los hombres, pues yo realmente no conozco estudios que comparen el tipo de especificidad en el recuerdo comparando hombres y mujeres. Dicen que las mujeres recuerdan más que los hombres. Pues no sé si esto es un mito o realmente hay investigación, ¿sabes? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es luego demostrarlo con datos, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Quizá lo sea, pero yo desde luego no los conozco. Bueno, la memoria autobiográfica va aumentando el rendimiento hacia los 20-30, ¿no? Y a partir de ahí, como prácticamente, a partir de los 30 años, prácticamente el organismo empieza a envejecer, ¿no? Y a partir de los 40, por ejemplo, fíjate, es una memoria que es capaz de recordar como a los 10, ¿no? Y suele haber un sesgo, se ha observado un sesgo hacia el recuerdo de hechos felices. Como decía, cuando tenemos 40 años, la capacidad de recordar es como si tuviéramos 10. Sí, se podría comparar en cuanto a los recuerdos autobiográficos, ¿eh? Entre los 23 y los 24. Sí, hay como más capacidad de fijar, ¿no? Y luego que puedan estar disponibles para la recuperación. Haría ¿no? Como una curva. Bueno, entonces este mejor recuerdo en la vida adulta parece que se ha relacionado con que las trazas de memoria, pues los elementos de la memoria, conforme se vayan añadiendo más elementos, se pueden elaborar mejor, se pueden conectar mejor con otras experiencias, ¿no? Si ya has estado en un río y luego vuelves a estar en otro río, es más fácil que el contenido del segundo río, como ya tienes la imagen de un río, ¿no? Puedas relacionarlo mejor o recordarlo mejor. Y por otra parte hay una ya maduración neural, cognitiva, ¿no? Mucho más desarrollada que anteriormente a la edad adulta, y eso, ¿no? Pues facilita el mejor recuerdo adulto de memorias autobiográficas. Bueno, respecto a la función cerebral que le da soporte a la memoria autobiográfica, pues se ha planteado que está asociada al funcionamiento de la corteza occipital, ¿eh? La corteza occipital está aquí donde la nuca. Esta es la parte del cerebro, el lóbulo occipital, que está encargado de manejar las imágenes visuales. Y si os fijáis, gran parte de la información que nosotros recordamos es en forma de imágenes, ¿no? Uno se acuerda de los paseos por el campo o de los momentos de juego, y cuando te acuerdas de los momentos de juego te acuerdas de quién estaba, dónde estabas, ¿no? Y esto está trabajando ahí entonces la corteza occipital. Cuando estos recuerdos tienen un significado más personal, más emocional, pues entonces se pone en marcha nuestra amiga la amígdala en conjunción con el hipocampo
y el giro frontal, el giro del lóbulo frontal izquierdo. Y cuando son tareas, o recuerdos más neutros, entonces se activan regiones de la corteza frontal izquierda. Y se han hecho algunos estudios donde se compara el tipo de activación, el tipo de redes que activan los adultos versus las redes que activan los niños. Se ha visto que los adultos activan más el hipocampo y la corteza prefrontal, las cortezas prefrontales por aquí adelante, y las cortezas parietales que estarían un poco por encima de las orejas. Bueno, como decíamos antes, hay muchas memorias o gran parte de la información que recordamos son memorias visuales, memorias fotográficas, como podríamos llamar. Este tipo de memorias son más duraderas, son más precisas, concretas, y se forman de una manera más clara ante sucesos sorprendentes, ¿no? Es como si cuando hubiera algo que nos llama mucho la atención, ¡plas!, fijamos de una manera muy clara cuál es el escenario en el que eso sucede, ¿no? ¿Cuál es el escenario? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿No? Aquella mala noticia, aquella muy buena noticia, aquel acontecimiento tan bonito que uno pasó en la vida, pues como que lo recuerdas en las claves contextuales del escenario en el que ocurrió, ¿no? ¿Te cuadra esto? Entonces tendemos a recordar detalles visuales del contexto que acompañaba el suceso que recordamos y son memorias muy resistentes al olvido. Sí, el recuerdo que uno tiene es más, puede ser que sea un poco fuerte porque ha sido malo, porque ha sido, lo puedes recordar con más facilidad que, o da igual si es malo o bueno. Lo puedes recordar. Normalmente aquello que está en los extremos y aquello que tiene una mayor carga emocional, ¿no? Tanto sea porque fue doloroso o amenazante o sea porque fue particularmente agradable o placentero, ¿no? Bueno, y en los casos más extremos, en la presencia de hechos amenazantes, pues esto se ha asociado con el desarrollo de un trastorno mental que es el trastorno por estrés postraumático, que conlleva la reexperimentación, la sensación de que el suceso, las imágenes son tan vívidas que a veces uno tiene dificultad en diferenciar si son recuerdos o es como si realmente estuvieran volviendo a pasar, ¿no? Entonces esta sensación de reexperimentación, ¿no?, desde luego crea situaciones que son emocionalmente muy intensas, porque los recuerdos son muy emocionales y muy nítidos del evento original. Muchas veces las personas te dicen es que es como si lo estuviera volviendo a experimentar en carne propia otra vez, ¿no? Léase atracos, léase momentos de agresiones físicas o agresiones sexuales, ¿no? Puede ser cualquiera de las tres. O también tengo algún recuerdo de alguna persona que fue víctima de un atentado. El olor a la gasolina. Decía, es que no dejo de percibirlo, ¿no? Bueno. Por ejemplo, en los embarazos, cuando dicen que tuvo, ¿cómo se llama? El postraumático, ¿no? Sí. ¿Por qué puede pasar eso? Que nunca te toca a una persona que haya tenido un hijo, que yo he visto mucho, he escuchado mucho, que tienen el bebé y no lo quieren ver. Bueno, pero eso no es tanto un estrés postraumático, sino que se llama una depresión posparto. Ah, no. Eso es. Ah, sí, que era como un estrés que tenían. No. Para que haya estrés postraumático tiene que haber habido una experiencia traumática, una experiencia emocionalmente de mucha amenaza, ¿no? Donde uno estaba a punto de morir o ha tenido esa experiencia de sentirse a punto de morir. Accidentes de coche, ¿no?, abusos, personas que han sufrido
algún acto terrorista, Por ejemplo, en un accidente de coche, torturas. para que la persona, sería bueno que tomara un tipo de ayuda. Claro, muchas veces para retornar a la vida habitual hace falta algún tipo de ayuda que ayude, valga la redundancia, a procesar esas experiencias, ¿no? Y fíjate que la idea es sentir que puedes volver a contactar con esas experiencias y sin embargo, quitar, digamos, aliviar un poco el componente emocional de amenaza, ¿no? Es decir, que puedes volver a contactar con esos recuerdos con una cierta sensación de seguridad, ¿no? Bueno, pues nos vamos a las memorias de testigos, ¿no? Fíjate lo que dice Elizabeth Loftus. La memoria de testigos es la evidencia más débil y más peligrosa para basar las pruebas de un juicio. Siempre me vienen a la mente pues estos juicios ahora tan mediáticos, ¿no? Pues los juicios a la manada, etcétera, donde han pasado un montón de testigos. ¿Cuánto ha pasado? 2 años desde que pasó aquello, sí, yo creo que 2 años, ¿no? Y entonces han pasado 2 años desde que los testigos observaron el acontecimiento hasta que les están pidiendo el recuerdo del acontecimiento. Entonces vamos a ver, sitúate un poco ahí si te parece, porque dicen, este tipo es una memoria que puede ser fácilmente manipulada, es muy moldeable, la información que aparece desde el hecho de recordar hasta el juicio, es decir, por ejemplo, todas las noticias, todo lo que uno lee, todo lo que uno ve en la televisión, todas las informaciones que aparecen sobre el hecho, ¿no? Se van incorporando a la memoria y modifican los recuerdos del hecho original. Incluso después se ha comprobado que el tipo de preguntas que hacen los abogados, es ahí en la página 267, dice, mira, a 45 estudiantes de la universidad se les muestran 7 vídeos. Vídeos cortos, extraídos de películas de seguridad vial utilizadas para el entrenamiento de conductores, ¿vale? Después de la presentación de cada uno de los vídeos, se pide a los estudiantes que describieran el accidente que habían visto, pero a todos estos, las preguntas que les van a hacer después son diferentes, ¿no? Entonces dividen a toda la gente, imagínate que ha habido 100, ¿no? Pues se cogen en grupitos de 20, ¿no? Y a los primeros 20 les preguntas, ¿cómo iban de rápido los coches cuando se empotraron? A los siguientes 20 les preguntas, ¿cómo iban de rápido los coches cuando colisionaron? A los siguientes 20 les preguntas, ¿cómo iban de rápido los coches cuando se golpearon? A los siguientes 20 les dices, ¿cómo iban de rápido los coches cuando se tocaron? Y a los siguientes 20 les dices, ¿cómo iban de rápido los coches cuando se rozaron? ¿A qué ves los matices? Todos han visto las mismas películas. Todos han visto la misma película. Y dice, como puede apreciarse, cuando se empleó una palabra fuerte como empotrarse, los participantes en el estudio estimaron que la velocidad a la que circulaban los coches era más rápida que cuando la palabra utilizada en la formulación de la pregunta fue simplemente rozarse. Y todos han visto lo mismo, pero el tipo de pregunta que uno hace ya está sesgando la información y facilitando un tipo de respuesta, ¿no? Es como que, bueno, si dice que rozar es porque iba muy despacio. Claro. Fíjate implícitamente la diferencia que hay entre se rozaron y se empotraron, ¿no? Sí. Bueno, por lo tanto, fíjate,
si se les pregunta, ¿habéis visto algún cristal roto? Los que habían dicho que realmente no había ningún cristal roto, ¿no? Pero los que les habíamos preguntado se empotraron, dicen el 32% que sí. Y a los que les hemos preguntado si se golpearon, solamente el 14%, ¿no? Bueno, entonces, esto es, fíjate, un ejemplo de interferencia retroactiva. Es decir, ha habido un momento en el que ha habido un aprendizaje, que es la exposición a una película. Y después nosotros hemos dado una información que está inhibiendo hacia atrás el recuerdo o modificando el recuerdo de esa experiencia, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de interferencia retroactiva, ¿vale? Pero también se puede observar efectos de la interferencia sí. La interferencia retroactiva es que lo que tú aprendes después, lo que aprendes más recientemente, interfiere con lo que sabías antes. Y lo que tú sabías antes se modifica. Entonces, retroactiva es de adelante hacia atrás. Retroactiva. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos dando nuevas informaciones que no son congruentes con el recuerdo inicial, ¿no? Entonces, esas nuevas informaciones cambian el recuerdo inicial retroactivamente, van de adelante hacia atrás. ¿Sí? Pero también, fíjate, se pueden hacer influencias proactivas, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Pues dando información, una información, y luego dando a los testigos un material a observar sobre el que les vas a recordar, les vas a preguntar, ¿no? Entonces, en función de la información que ya has dado anteriormente, ese recuerdo también se va a modificar. Está ahí en la página 269. Entonces, donde pone interferencia proactiva, dice: un grupo de estudiantes presencian una sesión de vídeo en la que se muestra un robo ocurrido en un museo. ¿Vale? Pero anteriormente, los investigadores les han leído a un grupo de participantes en ese estudio como si los hubieran dividido en dos. Los investigadores, solamente a un grupo de participantes en ese estudio, les han leído un relato similar al tema del vídeo mostrado, consistente en una historia sobre un robo ocurrido en un palacio. Y al otro grupo les han leído una historia que nada tenía que ver con un tema sobre ningún robo. ¿Vale? Es decir, imagínate, tengo 40 estudiantes. El lunes, de esos 40 a 20, les cuento yo una historia sobre un robo en un palacio. Y a los otros 20 les cuento una historia sobre naturaleza. Y al día siguiente les enseño a todos un vídeo sobre un robo en un museo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a comprobar ahí? Si la experiencia anterior interfiere en el recuerdo del robo en el museo. ¿No? ¿Tú qué crees que va a salir? Sí. ¿A quién interfiere más? ¿A los que les hemos hablado del robo en el palacio o a los que les hemos hablado de naturaleza? A los de naturaleza. Porque le estamos metiendo una historia diferente, ¿no? De la que... Sí, pero esa historia diferente es tan diferente. Bueno, sí, que la puede diferenciar, ¿no? Eso es. Pero, mira. Yo creo que si uno ve un vídeo y empieza a encontrar similitudes sobre... Claro, ya no sabes si lo que tú estás recordando era de la historia que te contaron ayer o del vídeo de ahora, ¿sabes?
Los resultados muestran que los testigos del vídeo que fueron expuestos a una temática similar, los testigos del vídeo del robo en el museo que les contaron el día anterior el robo en el palacio, cometieron más errores cuando los experimentadores les pidieron que recordaran la información del vídeo. Cometieron más errores que los que fueron expuestos a una temática diferente, por ejemplo, contarles una visita en el colegio, ¿no? Y estos resultados sugieren que las experiencias previas de los testigos de un determinado acontecimiento pueden influir y distorsionar estas respuestas, ¿no? Y este sería un ejemplo de interferencia proactiva. Bueno, entonces, la hipótesis que se ha planteado es que la información aportada después de una experiencia puede alterar o incluso sustituir el recuerdo inicial de esa experiencia. Fíjate, ¿no? Esto diría que los testigos, si pasan 2 años desde el recuerdo de la escena inicial hasta que les pides que cuenten lo que vieron, pueden alterar su recuerdo o incluso sustituirlo en función de las cosas que hayan visto en televisión, en función de lo que hayan leído en la prensa, en función de, ¿no? Por lo tanto, la memoria no almacena hechos de manera permanente, ni de manera fidedigna, ¿eh? La memoria integra información del hecho original más la información de experiencias posteriores. Y también las preguntas del interrogador influyen en las respuestas de los testigos. No es lo mismo que el interrogador, ¿no? Que si tú has estado en una escena de un robo y te pregunten, oye, ¿y viste el martillo que llevaba el atracador en la mano derecha? A que te pregunten, ¿viste si el atracador llevaba en su mano derecha un martillo? ¿Con cuál de las dos preguntas tenderías tú más fácilmente a responder sí? ¿Crees que se podría responder? ¿Por qué? Porque yo pienso que en el momento que te atracan, estás mirando con qué te están hablando. Pero si yo te pregunto, ¿viste el martillo que llevaba en la mano? O si te pregunto, ¿viste si llevaba un martillo en la mano? ¿Viste si llevaba? Es que no sé. Si yo te pregunto, ¿viste si llevaba un martillo? Te estoy diciendo, ¿lo llevaba o no lo llevaba? Si yo te pregunto, ¿viste el martillo que llevaba en la mano? Implícitamente te estoy diciendo que lo llevaba, ¿no? Y es más fácil responder que sí en esta ocasión, con este tipo de preguntas. Eso es, en la primera pregunta ya está implícita la respuesta, ¿eh? Bueno, lo que estábamos comentando ahora, este tipo de interrogatorios sugestivos, ¿no? Distorsionan los recuerdos, ¿eh? Pueden proporcionar razones para pensar que los sucesos han ocurrido de determinada manera, ¿no? Y pueden presionar de una manera implícita a pensar que el recuerdo, aunque sea falso, es un recuerdo correcto. Bueno, y de aquí entonces saltamos a las falsas memorias, ¿no? Las falsas memorias es la creencia de tener un recuerdo de un hecho que realmente nunca ha sucedido. Sabemos, como hemos visto anteriormente, que los recuerdos no son una copia original de la primera experiencia. No lo son, ¿eh? Sino que los recuerdos se van con el tiempo reconstruyendo y van distorsionándose desde la primera imagen, ¿no? Desde la imagen original. Y entonces, cuando las preguntas contienen sugerencias implícitas, como esta de ¿viste el martillo? A veces el testigo no puede diferenciar entre el recuerdo original y el recuerdo inducido, ¿no?
Por ejemplo, se han observado tasas muy elevadas de falsos reconocimientos empleando listas de palabras. Yo primero imagínate que te doy una lista de 5 palabras y después te voy diciendo, bueno, ahora te voy a decir otra lista y tú tienes que decirme si esta lista, dentro de esta lista, las palabras que te voy nombrando estaban en la lista anterior o no, ¿no? Tú me dices, esta es nueva, no estaba antes, esta es vieja, nueva, vieja, vieja, nueva, ¿no? Entonces, es muy fácil que se recuerden palabras no presentadas, de tal manera que casi estos falsos positivos se acercan al 50%, ¿eh? Casi la mitad. Entonces hay falsos espontáneos que simplemente responden al funcionamiento cotidiano de la memoria, pero también hay falsos reconocimientos que se pueden inducir, ¿no? Manipulando la información para provocar el error. Por ejemplo, si yo te leo una lista te digo plátano, pera, naranja y limón, ¿no? Es más fácil que contestes sí, estaba en la lista. Si te digo manzana, ¿no? No la he dicho, pero si aumentamos mucho la lista, es más fácil que me contestes sí, estaba en la lista a manzana, que si te digo estratosfera. Claro, claro. Claro, porque la memoria intuitivamente, inconscientemente dice, ay, esto eran como frutas, ¿no? Y entonces, si yo te digo una fruta, tiendes a decir más fácilmente, esto se puede inducir, ¿no? Se puede provocar el error. Entonces, bueno, pues normalmente estos estudios con falsas memorias, pues lo que hacen es exponer a los eventos a recordar, por ejemplo, una lista de palabras, luego se produce una tarea distractora, que es antes de repetir las palabras o antes de que yo te vuelva a decir otra lista, te digo, tienes que restar desde 27 hacia atrás de 3 en 3. ¿Qué es lo que impides con esto? El repaso, ¿no? Y luego se hace la prueba, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se ha observado? Pues que hay una mayor aceptación de los estímulos objetivo que de los distractores. Es decir, uno tiende a aceptar más que a errar, ¿no? Pues eso no quiere decir que aceptes todas, ¿no? Hay una mayor aceptación de los distractores cuando son consistentes. Es decir, por ejemplo, un distractor consistente sería manzana respecto a la lista que te he dicho antes, ¿no? Porque serían más similares, estarían más cercanos. ¿Sí? Serían conceptos más consistentes unos con los otros, ¿vale? Y hay una mayor aceptación de distractores inconsistentes que de distractores que no están relacionados de ninguna manera. Es decir, cuanto más diferentes son los distractores, más fácilmente uno se da cuenta de que no estaban puestos en la lista, ¿sí? Podría decir un distractor más inconsistente sería, te podría decir, por ejemplo, manzana, o podría decir lechuga, o podría decir estratosfera, ¿no? ¿Cuál sería más inconsistente de los tres? ¿Y el siguiente? Lechuga. ¿Por qué? Porque no, bueno, no relaciona, porque fruta y verdura, ¿no? Eso es, ¿no? Medio... Todos son alimentos, pero manzana es más fruta, ¿no? Y esta es una verdura, ¿vale? Bien. Bueno, hay un menor acierto cuando se añade información conflictiva, cuando hay distractores, ¿no? Y hay más falsos reconocimientos para estos distractores cuando se presentan como desinformación. Es decir, en cuanto hay más ruido y se presenta más información alrededor, los errores se cometen de una manera más frecuente, ¿eh? Bueno, pues con esto terminamos el tema y os he puesto ahí un vídeo que es muy bonito para ver,
¿no? Y que desde luego habla sobre este tema de los sesgos de la memoria. Es una entrevista que hizo Eduardo Punset a un investigador sobre los sesgos de la memoria, que es Daniel Sachter. Se titula Los 7 pecados de la memoria y habla un poquito sobre todo esto, ¿eh? Y os recomiendo verlo, vamos, como una actividad asociada a este tema.